Hola a todos. En el video anterior habíamos terminado de crear eh, lo que era el proyecto, creamos algunos componentes y en este íbamos a trabajar con el navbar. Este nombre navbar se lo usé porque estoy acostumbrado a trabajar solo barras de navegación, pero realmente lo que vamos a hacer es un site nav, que es navegación, barra de navegación o navegación lateral, que sería el site nav. Entonces lo que voy a hacer es eliminar este. Antes era un poco más lioso deshacerse de él, pero porque se trabajaba modular, entonces todos los componentes se centralizaban en un módulo. Ahora no, ahora los componentes son independientes, entonces con simplemente eliminar la carpeta, el componente se elimina. Si no tengo referencia del de ningún otro componente, no hay problema. Si tuviera yo hecho algún tipo de referencia desde otros componentes, por ejemplo, si en, en mi componente HTML o TS ya yo hubiera hecho referencia a ese componente, entonces sí tendría problemas. Lo que voy a hacer es generar el componente SiteNav, que es ng generate component skip text igual true, component SiteNav, en components. Entonces se me va a generar dentro de components. Listo. Primero que todo, vamos a usar el material para crear nuestra interfaz de usuario. Entonces primero tenemos que instalarlo. Lo primero que vamos a hacer es instalar el Angular Material. Aquí tengo el sitio de ellos, el sitio de Angular, donde podemos encontrar instrucciones. Aquí en Get Started, primera página, aquí nos especifica cómo instalarlo. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar esto. Aquí hay un ejemplo para probarlo después de que está instalado, pero no vamos a usar el ejemplo. Lo que vamos a hacer es irlo probando de una vez con nuestro código. Entonces eso es lo que hay que ejecutar acá en nuestra carpeta proyecto, en add angular material, y eso nos va a ir haciendo algunas preguntas. Nos pregunta primero cuál es el tema que queremos utilizar. Igual el tema no le vamos a dar mucha importancia. Voy a escoger este que dice magenta violet. Está Azure Blue, magenta violet. Vamos a probar ese a ver qué. Después dices set up global angular material typography styles, que es configurar o más bien aplicar los estilos de tipografía de material angular de forma global. Le voy a decir que sí. Y acá nos pregunta si queremos incluir y activar lo que son las animaciones de Angular. El Angular de Material, perdón, el Angular ya tiene sus animaciones, pero vamos a instalar los de Material. Eso actualiza paquetes y luego instala paquetes y listo. Ya eso queda listo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo para ir viendo los cambios conforme los vamos haciendo, para ver qué es lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces eso es lo que ya teníamos. Voy a hacerlo así, un lado. Vamos a trabajar primero voy a cerrar este spec que no lo ocupamos. Voy a trabajar primero en el HTML. Esto lo podemos eliminar. Vamos a necesitar ese router. Vamos a necesitar ese router outlet. Entonces vamos a poner primero una toolbar o una barra de herramienta. Depende del tema, es como va a salir. Entonces primero tenemos que importar el toolbar. Entonces import, voy a poner aquí from angular material toolbar. Entonces lo que voy a hacer es hacer la importación acá adentro. Es mat toolbar módulo. Es el módulo que vamos a importar y ven que nos lo agrega aquí directamente. También vamos a necesitar el icono, los iconos. Entonces vamos a importarlos de una vez. Import from angular
material icon. Ok, y lo importamos también dentro de nuestros imports, mat icon module. Ok, y listo. Ahí tenemos con lo que vamos a empezar a trabajar. Ahí iremos agregándole cada vez que avancemos lo que vayamos necesitando para que sepan qué hace qué cosa, ¿verdad? Entonces acá voy a empezar con el toolbar, como dije, toolbar. Ok, eso nos agrega una barra, acá lo ven, acá arriba. Ok, y le voy a agregar una clase. Realmente esta clase elevation lo que hace es, bueno, elevation, elevación, y deja como una sombra, depende del color, se puede distinguir o no. Ok, matte elevation. Bueno, vamos a agregar el botón de menú aquí para que vamos a usar luego para ocultar y mostrar el side nav. Ok, para eso vamos el toolbar, vamos a agregar, a copiar esto que es muy parecido a lo que voy a hacer ahí. Borro el mat toolbar y voy a importar el botón, y aquí sería, bueno, vamos a importarlo acá, él se activa arriba, entonces mat button module. Ok, y él ya nos importa el module button. Ok, venimos acá, bueno, vamos a ocupar el icono, entonces agreguemos también el icon acá, icon, y aquí agregamos, voy a darle hacia abajo para que lo puedan leer, mat icon module. Ok, para que nos importe el módulo para utilizar los iconos. Ok, volvamos acá. Okay, aquí vamos a agregar un botón. Ok, y el botón le vamos a dar mat icon button para que me lo reconozca como un botón de angular, de material. Ok, y le tenemos que agregar lo que son, o sea, en ese caso un botón, no sé si conocen el botón de hamburguesa, que son tres rayitas principalmente que se utilizan ahí. Ok, vamos a agregar ese con el mat icon. Ok, ese mat icon, los botones, yo abrí esta página para que fuera más rápido, ¿verdad? Solo buscamos Angular Material Button, eso está en fontsgoogle.com, icons, y podemos buscar por acá. Voy a buscar el que dice menú, realmente es menú lo que se usa, pero por aquello que no nos acordemos, yo creo que se encontraba también como si escribíamos hamburger, porque es el nombre que se le daba antes, hamburger. ¿Ve? Entonces aquí simplemente escribimos eso, ¿verdad? Menú, obtenemos el nombre de acá, vemos debajo del botón dice menú, eso ya nos muestra el botoncito ahí arriba, ¿verdad? Ok, el toolbar así lo vamos a dejar ahorita, después lo trabajaremos. Vamos a empezar a crear ahora el side nav. Para el side nav volvemos otra vez acá y vamos a importar acá el side nav. Ok, y para el side nav mat side nav module. Ok, y ya, como siempre él nos lo importa arriba. Entonces necesitamos el mate side nav module. Ok, y vamos a ir de nuevo HTML y lo vamos a empezar a crear. Vamos a encerrar todo el sidenav en el sidenav container para poder tener el sidenav a un lado y el contenedor principal, el contenido, perdón, a la derecha.
Entonces ahí pondríamos mat sideNav container. Ok, si lo escribimos mal, todo esto que está aquí tiene que importarse para poder usar. Por ejemplo, si pongo eso no existe, entonces ya nos tira un error. Inclusive si lo completo aquí, no existe, entonces nos tira un error. Entonces dentro del sideNav container, perdón, vamos a tener el sideNav, que es donde va a estar nuestro menú, y el content, el contenido. Entonces vamos a tener el contenido de un lado y vamos a tener el sideNav de otro lado. Ok, en nuestro sideNav, el componente que habíamos creado, ok, lo buscamos y vemos que él tiene, si vengo acá al TS, vemos que está exportado como sideNav component y el selector es app sideNav. Eso es lo que vamos a usar. Voy a cerrarlo. Entonces vengo al TS y lo tengo que importar. Entonces aquí le voy a dar el import. Bueno, esto no es necesario para los componentes. Para los componentes puedo venir y puedo digitar directamente acá sideNav component y ahí me aparece. Lo importo aquí y él me hace la importación correcta en la parte de arriba. En el sideNav, la barra de navegación o lateral, aquí es donde lo vamos a poner. Entonces era app sideNav. Así es como se llama nuestro contenedor. Él debería mostrárnoslo ya acá, pero vamos a con paciencia, ¿verdad? Acá, es más, no voy a poner nada dentro de él simplemente es el selector que se usa ahí y él me lo va a incluir. Ok, no sé si se puede hacer algo como esto porque vi que en el component HTML y lo borré en algún momento, el router outlet. Ok, no me di cuenta cuando lo borré. Ahora lo volvemos a poner. Aparecía así, pero vamos a dejarlo así para no crear confusión. Entonces aquí teníamos un router outlet. Ok, de esta forma que habíamos dicho que todo esto se iba, lo que nosotros hiciéramos se iba a importar ahí. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí arriba. No me fijé cuando lo borré. Ve, entonces como él tiene esta forma del estilo XHTML de hace mucho tiempo, entonces puede ser que eso también trabaje así, pero después de probarlo y que esté funcionando, si quiero cortarlo y quiero hacerlo así, lo hago así. Ahorita esto es el selector para jalar el nav acá adentro. Ahora el nav no se va a ver porque tengo que hacer algunas otras configuraciones en cuanto a eso. Por ejemplo, el nav ahorita no tiene ningún tamaño, entonces hay que asignarle un tamaño, hay que asignarle un alto. Entonces primero voy a empezar en los estilos del app component TS, los estilos del app component, perdón, voy a asignarle el tamaño. Yo quiero que ocupe todo el alto de la pantalla o la parte visual, ¿verdad? Entonces quiero que se muestre en todo el alto del viewport. Eso se le llama viewport. Entonces todo el viewport tiene que ver con el alto del dispositivo que estamos trabajando, ya sea un celular, una pantalla de X por Y, perdón. Entonces él se va a adaptar a eso. Entonces vamos en los estilos del app component a crear ese para el mat sideNav. En ese caso el contenedor, porque el contenedor, si nos fijamos, el contenedor es el que va a contener todo, ¿verdad? Entonces queremos cambiar el alto de eso, que ahorita está seguro aquí atrás oculto o no sé dónde estará. Entonces lo que vamos a hacer es que no queremos que ocupe todo el alto del viewport, porque esto me parece que la barra anda como los 64 píxeles. Eso está en la documentación. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es usar aquí en height
y le podemos poner el alto que queremos. Por ejemplo, si yo le pongo 250 píxeles, entonces él tiene un alto de 250 píxeles, 800 píxeles, solo que vamos a ponerle un alto calculado para poder restarle esos 64 píxeles. Entonces sería el viewport y este es el height menos 64 píxeles. Ok, ese es el alto de él. O sea, lo ocupamos para que se nos muestre mat side side nav. Por eso no se mostró. Ok, mat side nav, y ya nos ocupa todo el alto desde aquí hasta abajo, solo que también nos ocupa todo a lo ancho. Ok, entonces listo con eso. Ahora vamos a hacer lo que es el ancho del nav de forma dinámica. Entonces no vamos a crear en el CSS, no vamos a crear un estilo para él, sino que aquí adentro en, en mi HTML, el app component, voy a decir que quiero, es el nav nada más, que quiero que tenga un alto, pero el alto quiero que sea dinámico para poder ocultarlo y mostrarlo, el ancho, perdón. Entonces aquí lo voy a poner, cuando ponemos algo así de esta forma, significa que es como una variable, o sea, se usa como una variable asignable, le puedo asignar valores de forma dinámica. Entonces voy a asignarle al style width, ahorita le voy a asignar un valor solo para 250 píxeles. Ok, esto tiene que ir entre comillas también, o sea, doble comillado. Esto es el ancho. Ok, ahorita él está ahí, pero está oculto porque de forma predeterminada él está oculto. Entonces vamos a ponerle, inclusive si yo pongo es el opened, significa que está abierto, él me lo abre a un tamaño específico, ¿lo ven? Pero yo no quiero que sea de ese tamaño, yo lo quiero más pequeño que eso, que me ocupe menos espacio que ese. Entonces por eso es que le ponemos el style width y le asignamos, vamos a ocultar acá, y le asignamos los 250 píxeles. Más o menos ese es el tamaño que vamos a manejar. ¿Okay? Es el tamaño que vamos a manejar. Ok, ahorita como está, bueno, le doy clic y desaparece. Tengo que actualizar para volverlo a mostrar. Queremos que se mantenga. Ok, para eso usamos un atributo que se llama modo. El mode, igual el modo que queremos asignarle. Ok, él tiene modo. Aquí en la documentación del sidenav, aquí abajo vemos los modos. Es para lo que es el comportamiento, ¿verdad? Dice que tiene 3 diferentes modos para ser renderizado. Over significa que queda flotando sobre los otros elementos. Los otros elementos quedarían como algo detrás de él. Detrás de él, que lo va a cubrir en algún momento. Yo puedo hacerlo transparente, entonces lo cubre y no habría problema, pero no queremos ese tipo de estilo. El push significa que va a empujar el contenido, lo va a empujar, y si de alguna forma no puede empujarlo más, entonces lo que va a hacer va a funcionar como el de arriba, que la parte de atrás va a quedar atrás del navbar. Y está el side lo que hace es comprime, en vez de empujarlo, lo comprime el contenido. Entonces él hace espacio para que el side nav se muestre. Entonces esto acá, de ese lado, vamos a ponerle side, que lo queremos así, ¿verdad? Que él tenga un side acá y que lo otro se comprima. Ok, entonces ya ahí nos queda abierto. No se ve la división aquí, pero precisamente no se ve porque no hay contenido acá. Entonces es por el tema que se está usando. Ok, luego de eso tenemos que ir creando, o vamos a ir creando lo que es los valores que van a ir dentro de mi nav. Okay, pero no quiero hacerlos, no se van a hacer, perdón, aquí directamente, tienen que hacerse en mi nav, que mi nav es el que va a contener, el componente que va a contener mi barra de navegación. Ok, entonces voy y abro mi nav.
el HTML, vamos a empezar. Ok, ahí iremos creando selectores ya personalizados, ¿verdad? Nuestros para, para ir completándolos. Entonces, luego le podemos ir poniendo estilos. Entonces yo voy a poner ahí, por ejemplo, ya borré, el texto se va a quitar de ahí. Borré SiteNav Component. Vamos a ver qué pasó. Ahí sigue SiteNav Works. Voy a detener ok, aquí dice que hay un error. No, no hay error. Voy a detener el renderizado y voy a volverlo a cargar. Ok. Sí, algo extraño estaba pasando. Bueno, ya está. Solo lo detuve y lo volví a empezar. Se supone que se renderiza cada vez que yo hago cambios. Ok, entonces vamos a crear una clase. Vean que puedo poner div y todo eso, pero puedo poner un punto. Y si pongo punto, entonces side nav header, que digamos quiero un encabezado en el side nav, él me crea un div. Y allá adentro yo puedo poner el texto que yo quiera, ¿verdad? O la información que yo quiera. Aquí puede que ponga una imagen y ponga un texto, pero ahorita solo voy a poner una imagen. Voy a poner acá en otro div, voy a poner, porque después le puedo dar algún otro dato, ¿verdad? Alguna otra cosa. Entonces le voy a poner bueno, vamos a hacer un H2. Después vemos cuando estamos haciendo los estilos. Y voy a poner ahí Electro Home que estamos creando. Entonces eso me aparece en el header como un H2. Ok, ahí todo tranquilo. Ok, entonces luego trabajamos ese sidebar header, sidenav header. Ok, lo que nos interesa aquí es la lista. Entonces para la lista estamos en el sidenav. Tengo que importarlo. Entonces aquí voy a importar, creo que ya no está. Voy a importar from Angular Material. Y es fácil recordarse porque son nombres que van ya orientados a lo que voy a hacer. Y todos llevan su mat list module. Okay, entonces no está tan complicado. Entonces aquí estoy diciendo que quiero importar el módulo de lista. Voy a volver a mi HTML. Entonces voy a empezar a usar el list. Le voy a decir mat nav list. Ok, aquí voy a crear mi lista. Y la lista va a ser con etiquetas de ancla, ¿verdad? Anchor, que son etiquetas de hipervínculo. Aquí voy a agregar un atributo que le voy a decir que va a ser mat list item. Ok, y puedo seguirle agregando otros atributos que ocupe ahí. Vamos a hacer, para poder darle estilo, voy a ponerle una clase. La voy a llamar menú item o item menú. Vamos a ponerlo en inglés, menú item. Ok, esto que yo hice ahí, yo pude haber hecho algo como los siguientes. O sea, usando el emmet, se llama emmet y es del Visual Code. Antes había que instalarlo, pero viene instalado. Yo pude haber puesto que quería una clase menú item, ok, y le agrego lo otro, ¿verdad? Igual, en ese caso, perdón, sería a.menú item y él me agrega eso y solo tendría que digitar el matlist item list, o sea, ya para cortar las cosas. Ok, dentro de eso ahora yo voy a tener un texto y voy a tener un icono. Entonces en lo que es el texto lo podemos simplemente colocar ahí. Voy a poner home, ok, lo que es el texto. Que ese texto voy a ponerlo en una etiqueta, tal vez una etiqueta spam, para si quiero ponerle algún título. Vamos a ponerlo en spam. Después le vamos a poner estilos a esto. Entonces y le voy a poner una clase, lo podemos llamar que tal vez título. Ok, esto igual, o sea, lo digito así, pero igual por lo general lo que yo hago es solo pongo algo como spam.título
y él me hace eso, ¿verdad? Y aquí escribo home. O sea, ok, entonces ese texto debajo, arriba del texto, para que aparece antes, voy a poner un icono. Ok, no tengo importado los iconos, entonces voy a importar el icono acá. Voy a borrar esto y voy a poner acá icon y lo vamos a importar aquí abajo. Mat icon module. Ok, entonces ya he importado mat icon module. Ahora sí puedo agregar mi icono, lo voy a poner antes para que me aparezca ahí. Entonces pongo mat icon, aparezca adelante de ese, ¿verdad? Mat icon y aquí voy a poner algo como mat list item icon. Ok, esto me parece que tendría que importarlo. No, es para cerrarlo primero, perdón. Teníamos que hacer esto. Lo cierro. Ahora sí puedo agregarle el mat list item icon. Ok, para darle que el icono quiero que sea de tipo icon. Y ahí podemos buscar, pero ahí este icono que vamos a usar va a ser el home. Entonces simplemente ahí ponemos home. Y él me muestra el icono del home ahí. Ahorita lo vamos a acomodar mejor. Ok, entonces ahí tenemos el icono. Esto lo voy a copiar solo 2 veces nada más, porque lo voy a hacer de forma interactiva. Como se va a hacer de forma interactiva, entonces solo voy a poner 2 como ejemplo, más que nada para trabajar lo que son los estilos. Entonces aquí le voy a poner tal vez voy a ponerle hay uno que es people en el icono, y aquí vamos a poner clientes. Ok, entonces con eso vamos a trabajar lo que son los estilos, pero este video lo voy a dejar acá para que armemos el HTML con calma, y los estilos los vendríamos a trabajar en el siguiente video. Voy a trabajar los estilos y voy a hacer esto un poco más dinámico si da tiempo el video.